La llamada llegó un martes por la tarde, mientras yo preparaba café en la cocina de mi casa de playa. El teléfono vibró con el nombre de mi hijo en la pantalla y mi corazón dio un salto de alegría. Hacía semanas que no hablábamos. Contesté con una sonrisa, esperando escuchar su voz cálida preguntándome cómo estaba. Pero lo que salió del auricular fue un tono que jamás había escuchado en él. Frío. Cortante. Lleno de una autoridad que no le pertenecía. Mamá, necesito que canceles tus vacaciones y desocupes la casa de playa este fin de semana. Ivana va a hacer su cumpleaños ahí y ya invitó a toda su familia. No te atrevas a decir que no aceptas. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. No hubo un saludo. No hubo un por favor. Solo órdenes. Y yo, con el teléfono pegado a la oreja, me quedé paralizada frente a la ventana que daba al mar. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Este era mi lugar. Mi refugio. El sitio que había comprado con mis propios ahorros después de años trabajando como secretaria administrativa, ahorrando cada dólar, cada centavo. Cada mueble de esta casa llevaba mi esfuerzo. Cada cortina la había elegido yo. Cada planta del jardín la había sembrado con mis propias manos. Y ahora mi hijo me llamaba para decirme que lo desocupara. Como si yo fuera una inquilina. Como si mi presencia fuera un inconveniente. Intenté hablar, pero mi voz salió quebrada. Ezequiel, hijo, pero yo ya tenía planes. Invité a unas amigas. Llevamos meses organizando esto. Hubo un silencio al otro lado. Y luego su respuesta llegó aún más dura. Mamá, no seas dramática. Puedes venir otro fin de semana. Ivana ya mandó las invitaciones. Ya pagó el catering. No voy a cancelar todo porque tú quieres estar ahí con tus amigas. Además, es su cumpleaños. Deberías estar feliz de prestarnos la casa. Prestarnos. Como si la casa no fuera mía. Como si yo tuviera que pedir permiso para estar en mi propio hogar. Mis manos temblaban sosteniendo el teléfono. Pero Ezequiel, yo también vivo aquí. Es mi casa. No puedo simplemente irme porque... Él me interrumpió. Mamá, ya está decidido. No quiero discutir. Te aviso con tiempo. El viernes necesito que ya no estés ahí. Vamos a llegar temprano para decorar. Y colgó. Sin despedirse. Sin darme oportunidad de responder. El teléfono quedó mudo en mi mano. Me quedé ahí parada, mirando la pantalla negra, sintiendo como algo dentro de mí se rompía en pedazos pequeños y silenciosos. No era solo la casa. Era la forma en que me habló. La frialdad. El desprecio. Como si yo no importara. Como si mis planes, mis sentimientos, mi vida entera pudieran cancelarse con una llamada de 2 minutos. Caminé hacia la mesa del comedor. Ahí estaban las tazas que había comprado para el fin de semana con mis amigas. 4 tazas blancas con flores pintadas a mano. Había planeado todo. Íbamos a cocinar juntas, a reírnos, a recordar viejos tiempos. Necesitaba esos días. Los necesitaba porque hacía meses que me sentía invisible. Y ahora, mi propio hijo confirmaba esa sensación. Yo era invisible para él. Un obstáculo. Algo que había que quitar del camino. Me senté en la silla y miré alrededor. Esta casa era mi orgullo. La había comprado después de años de sacrificio. Después de criar a Ezequiel sola cuando su padre nos abandonó. Después de trabajar dobles turnos para que no le faltara nada. Para que estudiara. Para que tuviera oportunidades. Y él había crecido bien. O eso creía yo. Se había casado con Ivana hace 3 años. Una mujer elegante, de buena familia. Al principio todo parecía perfecto. Pero poco a poco, algo cambió. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas más cortas. Y cuando venían, Ivana siempre encontraba algo que criticar. Que si la casa era muy pequeña. Que si los muebles eran anticuados. Que si el vecindario no era lo suficientemente exclusivo. Yo intentaba no tomarlo personal. Pensaba que eran diferencias de gustos. Nada más. Pero esta llamada era diferente. Esta vez no se trataba de gustos. Se trataba de respeto. Y yo acababa de darme cuenta de que mi hijo había dejado de respetarme.
Tomé mi teléfono y revisé las redes sociales de Ivana. No sé por qué lo hice. Tal vez buscaba entender. Tal vez buscaba dolerme más. Y ahí estaba. Una publicación de hace 2 días. Una foto del diseño de la invitación para su fiesta de cumpleaños. Celebrando mis 35 años en un paraíso frente al mar. No puedo esperar para compartir este momento especial con ustedes. Había más de 200 likes. Comentarios de sus amigas emocionadas. ¡Qué hermoso lugar! Va a estar increíble. Eres la mejor anfitriona. Mi paraíso. Mi casa. Pero en ningún lado mencionaba que era mi casa. En ningún lado me mencionaba a mí. Era como si la casa existiera sola. Como si yo no existiera. Seguí revisando. Otra publicación. Esta de hace una semana. Una foto de ella y Ezequiel probando pasteles en una repostería elegante. Eligiendo el pastel perfecto para mi celebración en la playa. Hace una semana. Llevaban planeando esto hace una semana. Y recién hoy me avisaban. Recién hoy me daban la orden de irme. No era un olvido. Era intencional. Dejé el teléfono sobre la mesa y cerré los ojos. El sonido de las olas llegaba desde afuera, pero ya no me calmaba. Sentía un peso enorme en el pecho. Una mezcla de tristeza, rabia y algo peor. Vergüenza. Me daba vergüenza admitir que mi propio hijo me trataba así. Me daba vergüenza pensar en llamar a mis amigas para cancelar nuestros planes. ¿Qué les iba a decir? Que mi hijo me corrió de mi propia casa. Que no fui suficiente. Que no importo. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. Lloré ahí sentada, en silencio, mirando las tazas que nunca íbamos a usar. Lloré por todos los años que creí que estaba construyendo una familia. Lloré porque me di cuenta de que había estado ciega. De que las señales siempre estuvieron ahí. Y yo las había ignorado. Porque una madre siempre quiere creer lo mejor de sus hijos. Siempre quiere justificar. Siempre quiere pensar que las cosas van a mejorar. Pero esta vez no había justificación posible. Esta vez la verdad era clara y brutal. Mi hijo había dejado de verme como su madre. Ahora yo era solo alguien que tenía algo que él necesitaba. Y cuando lo necesitaba, simplemente lo tomaba. Sin preguntar. Sin agradecer. Sin siquiera fingir que le importaba cómo me sentía. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Respiré profundo. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. No fue rabia. No fue un grito interno. Fue algo más silencioso. Más profundo. Fue la certeza de que esto no podía seguir así. De que yo no merecía ser tratada como un mueble viejo que se mueve de lugar cuando estorba. Miré nuevamente la pantalla de mi teléfono. Volví a leer los mensajes. La frialdad de sus palabras. La naturalidad con la que me había dado órdenes. Y me pregunté cuándo había pasado. ¿En qué momento mi hijo se había convertido en esta persona? O tal vez siempre había sido así y yo no quise verlo. Tal vez yo había hecho tanto por él que le enseñé sin querer que podía tomar todo sin dar nada a cambio. Me levanté de la silla y caminé hacia mi habitación. Abrí el armario y saqué una caja vieja que guardaba en el estante superior. Dentro había fotos. Fotos de Ezequiel de niño. De los dos solos, porque su padre nunca estaba. Fotos de su graduación. De su boda. En todas esas fotos yo estaba sonriendo. Siempre sonriendo. Siempre orgullosa. Siempre ahí. Pero mientras las miraba, me di cuenta de algo terrible. En las fotos más recientes, yo ya no estaba. En la boda, yo aparecía solo en las fotos formales. No estaba en las fotos espontáneas. No estaba con el grupo de amigos. No estaba en las fotos divertidas. Estaba apartada. En un rincón. Como un compromiso protocolar. Como alguien que tiene que estar ahí porque es lo correcto, pero que en realidad sobra. Cerré la caja con un nudo en la garganta. No quería seguir mirando. No quería seguir confirmando lo que ya sabía. Que llevaba años siendo borrada. Poco a poco. Fotografía por fotografía. Evento por evento. Y yo no me había dado cuenta. O no había querido darme cuenta. Regresé a la sala y me senté en el sofá. Miré el mar a través de la ventana.
Las olas seguían llegando a la orilla, constantes, indiferentes a mi dolor. Y pensé en lo que haría. Podría obedecer. Podría empacar mis cosas, irme el viernes, dejar que Ivana hiciera su fiesta. Podría seguir siendo la madre complaciente, la que nunca dice no, la que siempre cede, la que desaparece cuando es necesario. O podría hacer algo diferente. No sabía qué todavía, pero sabía que algo tenía que cambiar. Porque si dejaba que esto pasara, si dejaba que mi hijo me tratara así sin consecuencias, estaría aceptando que yo no valgo, que mi vida no importa, que mis sentimientos pueden pisotearse. Y yo había vivido 71 años en este mundo. Había sobrevivido a un matrimonio roto. Había criado un hijo sola. Había trabajado hasta cansarme para tener esta casa. No iba a terminar mis días sintiéndome invisible. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, escuchando el sonido del mar que antes me traía paz y ahora solo amplificaba el silencio de mi soledad. Mi mente comenzó a retroceder en el tiempo, buscando respuestas, buscando el momento exacto en que todo cambió. Y mientras más pensaba, más recuerdos llegaban. Recuerdos que había guardado en algún rincón de mi mente, justificándolos siempre con excusas. Pero ahora, después de esa llamada, todos esos recuerdos cobraban un significado diferente. Ya no eran simples olvidos o malentendidos. Eran un patrón. Una historia de exclusión que yo había negado durante años porque dolía demasiado aceptarla. El primer recuerdo que llegó fue de hace 2 años. Mi cumpleaños número 69. Ezequiel me había llamado esa mañana para felicitarme. Fue una llamada breve, apresurada. Me dijo que pasaría a verme en la tarde. Yo me emocioné tanto que preparé su comida favorita. Hice enchiladas verdes como a él le gustaban. Compré un pastel pequeño pensando que lo compartiríamos. Arreglé la casa. Me puse mi vestido bonito, el celeste que él siempre decía que me quedaba bien. Me maquillé un poco. Quería verme presentable para mi hijo. Pasaron las horas. La tarde se convirtió en noche. Yo miraba el reloj cada 5 minutos. Las enchiladas se enfriaron. El pastel seguía intacto sobre la mesa. A las 9 de la noche recibí un mensaje de texto. Solo un mensaje. Perdón, mamá, surgió algo con el trabajo de Ivana. Te veo pronto. Te quiero. Ni siquiera una llamada. Un mensaje. Como si mi cumpleaños fuera algo que podía posponerse sin importancia. Yo me quedé sentada en esa mesa vacía, mirando la comida que nadie iba a comer. Y recuerdo que lloré. Pero después me sequé las lágrimas y me dije a mí misma que era comprensible. Que el trabajo era importante. Que Ezequiel tenía responsabilidades. Que ya encontraríamos otro momento. Me pasé toda la noche justificándolo. Guardé la comida en el refrigerador. Corté una rebanada de pastel solo para mí y me la comí en silencio, viendo la televisión. Fingiendo que no me dolía. Fingiendo que estaba bien. Pero no estaba bien. Y lo peor de todo es que ese momento nunca llegó. Ezequiel nunca volvió a mencionar mi cumpleaños. Nunca dijo, vamos a celebrarlo otro día. Simplemente lo dejó pasar. Como si no hubiera pasado nada. Como si yo no hubiera esperado durante horas. Como si mis sentimientos no importaran. Luego vino otro recuerdo. Este de hace 1 año y medio. Era Navidad. Siempre habíamos pasado la Navidad juntos. Era nuestra tradición desde que Ezequiel era niño. Incluso cuando se casó, me prometió que esa tradición nunca cambiaría. Yo preparaba la cena. Poníamos el árbol juntos. Intercambiábamos regalos a medianoche. Pero ese año, 3 días antes de Navidad, Ezequiel me llamó. Me dijo que los padres de Ivana habían organizado una cena familiar muy especial. Que era importante para ella estar ahí. Que yo entendería. Y yo, por supuesto, dije que sí. Que entendía perfectamente. Que no había problema. Que pasáramos la Navidad otro día. Él se escuchó aliviado. Gracias por entender, mamá. Sabía que podía contar contigo. Y colgó. Yo pasé esa Navidad sola. Preparé una cena pequeña solo para mí. Puse el árbol. Compré un regalo para Ezequiel que nunca llegó a recoger. Me senté frente al televisor viendo películas navideñas,
tratando de convencerme de que estar sola no era tan malo, que era solo un año, que el próximo sería diferente. Pero el próximo año fue igual. Y el siguiente también. Cada vez había una excusa diferente. Un viaje que Ivana había planeado. Una reunión con los amigos de ella. Un compromiso laboral. Siempre algo más importante que pasar tiempo conmigo. Y yo siempre decía que sí. Siempre entendía. Siempre me hacía a un lado sin protestar. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Se sacrifican. Comprenden. No causan problemas. No hacen sentir culpables a sus hijos. Pero ahora, acostada en esa cama sin poder dormir, me preguntaba hasta cuándo. Hasta cuándo tenía que seguir sacrificándome. Hasta cuándo tenía que seguir siendo invisible. Otro recuerdo llegó con más fuerza. Este era más reciente. Hace 6 meses. Yo había ido al médico para unos análisis de rutina. Nada grave, solo los chequeos normales de una mujer de mi edad. Pero mientras esperaba los resultados, me puse nerviosa. Uno siempre piensa lo peor en esos momentos. Llamé a Ezequiel. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba sentir que alguien se preocupaba por mí. Contestó al cuarto timbre. Se escuchaba apresurado. ¿Qué pasa, mamá? Le conté sobre los análisis, sobre mis nervios, sobre el miedo que sentía esperando los resultados. Hubo un silencio breve del otro lado. Y luego dijo, mamá, seguro no es nada. Los doctores siempre exageran. Mira, estoy en medio de algo importante. Te llamo después, ¿sí? Y colgó. No me llamó después. Los resultados llegaron 3 días después. Todo estaba bien. Eran solo los achaques normales de la edad. Pero Ezequiel nunca preguntó. Nunca volvió a tocar el tema. Nunca me llamó para saber si estaba bien. Y yo tampoco le dije nada. Porque ya me estaba acostumbrando a que mis cosas no le importaran. Me levanté de la cama y fui a la cocina. Preparé un té de manzanilla tratando de calmar mis pensamientos. Pero los recuerdos seguían llegando como olas implacables. Recordé el día que le conté que había ahorrado suficiente dinero para comprar esta casa de playa. Estaba tan orgullosa. Había trabajado durante años para lograrlo. Cuando se lo dije por teléfono, su respuesta fue tibia. «Qué bien, mamá. Me alegro por ti». No hubo emoción. No hubo orgullo. No me preguntó cómo lo había logrado. No quiso venir a conocer la casa cuando la compré. Pasaron meses antes de que él y Ivana vinieran por primera vez. Y cuando llegaron, Ivana caminó por toda la casa con una expresión crítica. «Es pequeña», dijo. «Y un poco antigua. Pero supongo que para ti está bien». Un poco antigua. Como si yo fuera demasiado vieja para merecer algo mejor. Como si mis logros fueran insignificantes comparados con sus estándares. Recordé también las veces que los invité a comer. Yo cocinaba durante horas. Preparaba todo con amor. Ponía la mesa bonita. Me esforzaba para que todo estuviera perfecto. Y ellos llegaban tarde. Siempre tarde. A veces 1 hora. A veces más. Y cuando llegaban, Ivana revisaba su teléfono durante toda la comida. Ezequiel hablaba de su trabajo, de sus proyectos, de sus planes. Pero nunca me preguntaban por mí. Nunca me preguntaban cómo estaba. ¿Qué había hecho durante la semana? Si necesitaba algo. Era como si yo solo existiera para servirles la comida. Para escucharlos. Para estar ahí cuando ellos decidían que era conveniente. Pero mis historias, mis días, mis sentimientos, no tenían espacio en esas conversaciones. Yo era solo el fondo. El decorado. La madre que siempre está ahí pero que nunca es realmente vista. Y luego estaban las redes sociales. Ese mundo digital que yo había aprendido a usar para sentirme cerca de mi hijo. Seguía a Ezequiel y a Ivana en todas las plataformas. Veía sus fotos. Sus viajes. Sus cenas en restaurantes elegantes. Sus reuniones con amigos. Sus celebraciones. Y en ninguna de esas fotos aparecía yo. Ni una sola. Ivana subía fotos con su madre constantemente. Almuerzo con mi mamá hermosa. Mi mamá es mi mejor amiga.
agradecida por esta mujer. Fotos con abrazos, con sonrisas, con amor evidente. Pero de mí, nada. Yo no existía en su narrativa digital. Y Ezequiel tampoco me mencionaba. El Día de las Madres del año pasado, Ivana subió un post largo y emotivo dedicado a su mamá. Ezequiel compartió ese post. Pero a mí no me dedicó nada. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni una foto vieja. Nada. Yo lo vi ese día. Vi cómo celebraba a la madre de su esposa mientras a mí me ignoraba por completo. Y me dolió tanto que apagué el teléfono y lloré toda la tarde. Pero yo seguía justificándolo. Me decía a mí misma que tal vez yo era demasiado sensible. Que las redes sociales no significaban nada. Que lo importante era el amor real, no el amor público. Me convencía de que Ezequiel me quería aunque no lo demostrara. Que estaba ocupado. Que la vida moderna era así. Que los hijos se alejan cuando forman sus propias familias, y eso era normal. Me repetía todas esas excusas hasta creerlas. Hasta normalizar el dolor. Hasta aceptar que mi lugar en su vida era cada vez más pequeño. Cada vez más insignificante. Cada vez más invisible. Pero ahora, sentada en la cocina a las 3 de la mañana, tomando ese té que ya se había enfriado, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que todas esas justificaciones eran mentiras que yo me contaba para no enfrentar la verdad. La verdad era simple y devastadora. Mi hijo había dejado de amarme. O tal vez nunca me amó de la manera que yo creía. Tal vez para él yo siempre fui solo una obligación. Alguien que le dio la vida y por eso merecía un mínimo de cortesía. Pero no alguien que mereciera su tiempo. Su atención. Su respeto. Su amor verdadero. Las lágrimas volvieron a caer. Pero esta vez no las sequé. Las dejé correr libremente por mis mejillas mientras miraba por la ventana hacia la oscuridad del mar. Y en medio de ese llanto silencioso, sentí algo más que tristeza. Sentí rabia. Una rabia que había estado enterrada durante años bajo capas y capas de paciencia y comprensión. Una rabia contra mí misma por haber permitido todo esto. Por haber sido tan complaciente. Por haber aceptado las migajas de afecto como si fueran suficientes. Por haber enseñado a mi hijo que podía tratarme así sin consecuencias. Porque cada vez que justifiqué su ausencia, cada vez que acepté sus excusas, cada vez que dije no importa cuando sí importaba, le estaba enseñando que yo no valía. Que mi tiempo no valía. Que mis sentimientos no valían. Y él había aprendido la lección perfectamente. Miré el reloj. Eran las 4 de la mañana. El viernes estaba a solo 3 días de distancia. 3 días para decidir qué hacer. 3 días para decidir si seguía siendo la madre invisible que obedece sin cuestionar, o si finalmente hacía algo diferente. No sabía qué exactamente. No tenía un plan. Pero sabía que algo dentro de mí había cambiado esa noche. Algo se había roto, sí. Pero también algo había despertado. Una parte de mí que había estado dormida durante demasiado tiempo. Una parte que ya no estaba dispuesta a desaparecer. El miércoles amaneció gris. O tal vez era mi estado de ánimo el que hacía que todo pareciera gris. Me levanté temprano después de haber dormido apenas 2 horas. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente no dejaba de trabajar. Me preparé un café y me senté en el porche mirando el océano. Las olas seguían llegando a la orilla con la misma constancia de siempre, ajenas a mi tormenta interna. Y fue ahí, en ese silencio de la mañana, cuando finalmente lo acepté. Lo acepté todo. Sin justificaciones. Sin excusas. Sin mentiras piadosas que me protegieran del dolor. Mi hijo me había borrado de su vida. No de golpe. No con un evento dramático. Sino poco a poco. Con cada promesa rota. Con cada ausencia. Con cada vez que eligió algo o alguien más importante que yo. Con cada momento en que me hizo sentir que era una carga. Un inconveniente. Algo que había que tolerar pero no celebrar. Y lo peor de todo era que yo lo había permitido. Había sido cómplice de mi propia desaparición. Porque tenía tanto miedo de perderlo que acepté cualquier cosa. Me conformé con las migajas. Me convencí de que era suficiente. Que así era el amor de madre. Incondicional. Silencioso. Sacrificado.
pero ahora entendía que había una diferencia entre amor incondicional y permitir el maltrato. Y yo había cruzado esa línea hace mucho tiempo. Tomé mi teléfono y volví a leer el mensaje que Ezequiel me había enviado después de la llamada. Recuerda, mamá. El viernes antes del mediodía. Necesitamos la casa lista. Ni siquiera había preguntado si yo estaba bien. Si había cancelado mis planes. ¿Qué había sentido al recibir esa orden? Nada. Solo una instrucción más. Como si yo fuera un empleado. Como si esta no fuera mi casa, mi vida, mi espacio. Respiré profundo y dejé el teléfono a un lado. Ya no quería seguir mirándolo. Ya no quería seguir buscando señales de que me equivocaba. Porque no me equivocaba. La verdad estaba clara como el agua. Y por primera vez en años, decidí no huir de ella. Me levanté y entré a la casa. Caminé por cada habitación mirándola con nuevos ojos. Esta casa representaba todo lo que yo había logrado sola. Sin ayuda. Sin un hombre que me sostuviera. Sin herencias ni regalos. Solo mi trabajo. Mi esfuerzo. Mi constancia. Había ahorrado durante 15 años para comprarla. 15 años guardando cada dólar que podía. Comiendo simple. Vistiéndome con lo básico. Negándome pequeños lujos. Todo para tener este lugar. Un lugar que fuera mío. Donde pudiera descansar. Donde pudiera sentirme en paz. Y ahora mi hijo quería quitármelo como si nada. Como si mi sacrificio no valiera. Como si mis años de esfuerzo fueran insignificantes comparados con el capricho de su esposa. Fui hasta mi habitación y me senté en la cama. Miré las paredes. Las fotos enmarcadas. Los recuerdos. Y sentí una claridad extraña. Una calma que no esperaba. Porque finalmente estaba viendo las cosas como eran. No como yo quería que fueran. No como me habían enseñado que debían ser. Sino como realmente eran. Y esa verdad, aunque dolorosa, también era liberadora. Porque significaba que ya no tenía que fingir. Ya no tenía que justificar. Ya no tenía que cargar con la culpa de sentirme mal por algo que objetivamente estaba mal. Mi hijo me estaba tratando de manera horrible. Punto. No había vuelta que darle. No había excusa que valiera. Y yo no tenía que aceptarlo. Pero entonces vino la pregunta que me había estado atormentando desde la llamada. ¿Qué hago? ¿Qué hago con este dolor? ¿Qué hago con esta rabia? ¿Qué hago con esta madre que fui durante 71 años y que ahora se siente como una extraña en la vida de su propio hijo? No sabía la respuesta todavía, pero sabía que algo tenía que cambiar. Porque si dejaba que esto pasara sin decir nada, estaría aceptando que merezco ser tratada así. Y no lo merezco. Nadie lo merece. Abrí el cajón de mi mesa de noche y saqué mi libreta vieja. La que usaba para anotar pensamientos. Recetas. Listas de compras. Cosas sin importancia. Pero hoy iba a escribir algo importante. Iba a escribir lo que sentía. No para mostrárselo a nadie. Solo para mí. Para no olvidar este momento. Para no volver a caer en la trampa de justificar lo injustificable. Escribí, hoy acepté que mi hijo ya no me ve. Ya no me escucha. Ya no le importo de la manera que yo necesito. Y está bien. No porque sea justo, sino porque es la verdad. Y la verdad siempre es mejor que la ilusión, aunque duela más. Cerré la libreta y la guardé de nuevo. Me sentía rara, como si estuviera en un lugar entre el antes y el después. Entre la madre que siempre decía que sí y la mujer que estaba empezando a decir basta. No sabía todavía quién sería esa nueva versión de mí. Pero sabía que no podía seguir siendo la misma, porque la misma Fátima ya había dado todo lo que tenía, y todo lo que había recibido a cambio era indiferencia. Salí de la habitación y fui a la cocina. Necesitaba hacer algo con las manos. Necesitaba moverme. Decidí cocinar. Era lo que siempre hacía cuando necesitaba pensar. Saqué ingredientes del refrigerador sin un plan específico. Empecé a picar verduras. El movimiento repetitivo del cuchillo contra la tabla me calmaba. Y mientras cocinaba, mi mente seguía trabajando. Pensaba en Ezequiel de niño. En el niño que me abrazaba cuando llegaba del trabajo. Que me esperaba en la ventana.
que me decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿Cuándo se convirtió en este hombre frío que me daba órdenes por teléfono? ¿Fue mi culpa? ¿Lo malcrié tanto que nunca aprendió a valorar lo que tenía? ¿O simplemente la vida lo cambió? ¿Su esposa lo cambió? Pensé en Ivana, en cómo desde el principio había notado cierta distancia de su parte. Nunca fue abiertamente grosera. Nunca me insultó. Pero había algo en su manera de mirarme, de hablarme, como si yo fuera de una clase inferior, como si no estuviera a su altura. Y Ezequiel nunca me defendió. Nunca le dijo que me tratara con más respeto. Al contrario, con el tiempo, él empezó a tratarme igual, como si hubiera adoptado la actitud de ella, como si mi valor hubiera disminuido porque yo no tenía el dinero que ellos tenían, porque yo no iba a restaurantes caros, porque yo no viajaba a Europa, porque yo era solo una secretaria jubilada con una casita de playa. Nada impresionante para ellos. La comida estaba casi lista cuando escuché que mi teléfono sonaba. Era un mensaje del mismo Ezequiel. Mamá, Ivana quiere saber si la casa tiene suficientes platos para 30 personas. Si no, tienes que comprar más antes de irte. Leí el mensaje 2 veces. 30 personas. En mi casa. Usando mis cosas. Y yo tenía que comprar más platos si los míos no eran suficientes. No preguntaba. Ordenaba. Y lo peor era el tono. La naturalidad con la que asumía que yo iba a obedecer. Que yo iba a gastar mi dinero en platos para la fiesta de su esposa. Para la fiesta que me había desplazado. Mis manos empezaron a temblar. Solté el teléfono sobre la mesa. Y algo dentro de mí se quebró de una manera diferente. Ya no era tristeza. Ya no era solo aceptación. Era algo más oscuro. Más profundo. Era la certeza de que esto tenía que terminar. No respondí el mensaje. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó. Y en ese silencio, tomé una decisión. No iba a irme de mi casa. No iba a obedecer. No iba a seguir siendo la madre invisible que desaparece cuando le ordenan. Pero tampoco iba a hacer un escándalo. No iba a llamarlo gritando. No iba a rogarle que reconsiderara. Porque nada de eso funcionaría. Ezequiel ya había demostrado que mis palabras no tenían peso para él. Que mis sentimientos no importaban. Entonces necesitaba algo más. Necesitaba entender por qué. ¿Por qué mi hijo se había convertido en esto? ¿Qué lo había cambiado tanto? Y sobre todo, necesitaba saber si había algo más que yo no estaba viendo. Algo debajo de toda esta frialdad. Porque nadie cambia así de la noche a la mañana. Tenía que haber algo más. Tomé mi teléfono y llamé a mi amiga Miriam. Ella me conocía desde hacía 30 años. Había visto crecer a Ezequiel. Había estado ahí en los momentos buenos y malos. Si alguien podía darme perspectiva, era ella. Contestó al segundo timbre. Fátima, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Su voz cálida me hizo sentir un poco mejor. Miriam, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a la casa de playa? Es importante. Hubo una pausa breve. ¿Estás bien? Te escuchas rara. Estoy bien. ¿O no? No lo sé. Solo ven, por favor. Salgo en 1 hora. Y colgó. Miriam siempre había sido así. Directa. Leal. Sin preguntas innecesarias cuando sabía que algo era serio. Mientras esperaba, seguí cocinando. Terminé el guisado que había empezado. Preparé arroz. Hice suficiente comida para 2. Cuando uno está pasando por momentos difíciles, la comida es un consuelo. Un ancla. Algo tangible y real cuando todo lo demás se siente confuso. Puse la mesa con cuidado. 2 platos. 2 vasos. 2 servilletas. Y mientras lo hacía, pensé en lo irónico que era. Yo poniendo la mesa con amor para mi amiga. Y mi hijo pidiéndome que comprara platos para una fiesta a la que yo no estaba invitada. La diferencia era clara. Miriam me valoraba. Me respetaba. Me veía. Y Ezequiel no. Miriam llegó poco después del mediodía. Entró con su energía de siempre, pero su rostro cambió cuando me vio. Ay, Fátima.
¿Qué pasó? No tuve que decir nada. Ella ya sabía que algo estaba mal. Nos sentamos a la mesa y mientras comíamos, le conté todo. La llamada, las órdenes, el mensaje sobre los platos. Y también le conté todo lo demás. Los cumpleaños olvidados, las navidades solas, las exclusiones, los silencios, todo lo que había estado guardando, todo lo que había estado justificando. Las palabras salieron como un río que había estado contenido durante años. Y Miriam escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar, solo escuchando. Cuando terminé, ella suspiró profundo. Fátima, esto que me cuentas no es nuevo. Lo has estado viviendo durante años. Lo que es nuevo es que finalmente lo estás viendo. Tenía razón. ¿Por qué crees que cambió tanto?, le pregunté. Miriam tomó mi mano. No lo sé. Tal vez nunca lo sabremos. Pero lo que sí sé es que tú no mereces esto. Y necesitas hacer algo al respecto. ¿Pero qué? ¿Qué puedo hacer? Ella me miró directo a los ojos. Primero, no te vayas de tu casa. Es tu casa. Tu espacio. No dejes que te lo quiten. Y segundo, averigua qué está pasando realmente. Porque algo no cuadra. Un hijo no cambia así de la noche a la mañana. Tiene que haber algo más. Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón. Algo no cuadraba. Y por primera vez en días, sentí que no estaba sola. Que alguien me veía. Que alguien validaba mi dolor. Y eso me dio la fuerza que necesitaba. La fuerza para no desaparecer. La fuerza para quedarme. La fuerza para buscar respuestas. Porque esto no podía seguir así. Y yo ya no iba a ser invisible. Miriam se quedó conmigo esa tarde. Hablamos durante horas sobre todo y nada. Sobre nuestras vidas. Sobre cómo habíamos llegado a esta edad cargando tanto. Sobre cómo a veces los hijos que más amamos son los que más nos hieren. Cuando el sol empezó a ocultarse, ella se preparó para irse. Me abrazó fuerte en la puerta. Llámame si necesitas algo. Lo que sea. A cualquier hora. Le agradecí y la vi alejarse en su auto. La casa volvió a quedarse en silencio. Pero esta vez era un silencio diferente. Ya no me sentía completamente sola. Entré y me serví un vaso de agua. Estaba en la cocina cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Miré el reloj. Eran casi las 7 de la tarde. No esperaba a nadie. Por un momento pensé que tal vez Miriam había olvidado algo. Caminé hacia la puerta y la abrí. Del otro lado había un hombre que no conocía. Tendría unos 50 años. Vestía de manera sencilla pero pulcra. Pantalón oscuro y camisa clara. Tenía el cabello canoso y una expresión seria en el rostro. «¿Señora Fátima Chávez?», preguntó con voz tranquila pero firme. Asentí con cautela. «Sí, soy yo. ¿Quién es usted?». El hombre sacó una identificación de su bolsillo y me la mostró. «Mi nombre es Damián Melcar. Soy investigador privado. Necesito hablar con usted sobre su hijo Ezequiel». Mi corazón dio un vuelco. ¿Investigador privado? ¿Qué tenía que ver Ezequiel con un investigador? ¿Qué pasa? ¿Le pasó algo a mi hijo? Mi voz salió temblorosa. Damián negó con la cabeza. «No se alarme. Su hijo está bien físicamente. Pero hay algo que usted necesita saber. ¿Puedo pasar?». Dudé por un momento. Era un extraño. Pero algo en su manera de hablar me hizo confiar. O tal vez era que en el fondo yo sabía que necesitaba escuchar lo que tenía que decirme. Abrí la puerta completamente. «Adelante». Nos sentamos en la sala. Damián rechazó mi ofrecimiento de café. Fue directo al punto. «Señora Chávez, he estado investigando a su hijo durante las últimas 3 semanas. Fui contratado por la familia de una mujer llamada Samara Rocha. ¿Le suena ese nombre?». Negué con la cabeza. Nunca había escuchado ese nombre. Samara es una mujer de 32 años. Vive en la ciudad, a unas 2 horas de aquí. Y según lo que he descubierto, ella y su hijo Ezequiel han tenido una relación durante los últimos 2 años. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. ¿Relación?
Pero Ezequiel está casado con Ivana. Damián asintió. Lo sé. Y Samara también lo sabía. Pero eso no es todo. Sacó de su portafolio una carpeta. La abrió y me mostró fotografías. Ezequiel entrando a un departamento. Ezequiel con una mujer joven de cabello largo. Ezequiel abrazando a esa misma mujer. Fechas, horas, lugares. Todo documentado. Ezequiel le ha estado dando dinero a Samara regularmente. Más de $2,000 al mes. Le prometió que dejaría a su esposa. Que se casaría con ella. Pero hace 3 meses, Samara descubrió que estaba embarazada. Cuando se lo dijo a Ezequiel, él desapareció. Dejó de contestar sus llamadas. Dejó de enviar dinero. Cambió su número de teléfono. La abandonó completamente. No podía respirar. Las palabras de Damián sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo. ¿Embarazada? Repetí. Sí. Samara está embarazada de 5 meses. Y está desesperada. No tiene dinero. No tiene apoyo. Su familia me contrató para encontrar a Ezequiel y obligarlo a asumir su responsabilidad. Damián me miró con algo que parecía compasión. Pero mientras investigaba, descubrí algo más. Algo que creo que usted debe saber. Ezequiel y su esposa Ivana están planeando vender una propiedad. Una casa de playa. Esta casa. Me mostró otro documento. Un contrato preliminar de venta. Mi nombre no aparecía en ningún lado. Solo los nombres de Ezequiel y un comprador potencial. El precio, $180,000. Eso es imposible, dije con voz quebrada. Esta casa está a mi nombre. Ezequiel no puede venderla. Damián sacó más papeles. Según estos documentos que obtuve, su hijo registró una escritura falsa hace 6 meses. Usó su firma falsificada. Legalmente, en estos documentos fraudulentos, él aparece como dueño único de la propiedad. Y ya tiene un comprador. La venta estaba programada para cerrarse la próxima semana. El mundo se detuvo. Todo cobró sentido de golpe. Por eso me había ordenado salir de la casa. Por eso el apuro. Por eso la fiesta de Ivana era tan importante. No era una fiesta. Era una excusa para sacarme de aquí. Para tomar posesión de la casa antes de venderla. Mi hijo me está robando, susurré. Las palabras salieron solas, crudas, devastadoras. Damián asintió con tristeza. Así es. Y cuando me enteré de esto mientras investigaba el caso de Samara, supe que tenía que venir a decírselo. Usted es la víctima aquí tanto como Samara. Su hijo no solo está huyendo de sus responsabilidades con ella. También está cometiendo fraude contra usted. Me quedé inmóvil. No podía procesar todo. La traición. El engaño. La frialdad calculada de todo esto. Mi hijo no solo me había excluido emocionalmente. Me había estado robando. Planeando quitarme lo único que realmente tenía. Mi casa. Mi refugio. El resultado de años de sacrificio. ¿Qué puedo hacer?, pregunté finalmente. Mi voz sonaba débil, rota. Damián cerró la carpeta. Puede denunciarlo. Tiene pruebas suficientes. Los documentos falsos. Mi investigación. Todo esto es fraude. Podría ir a la cárcel. La palabra cárcel resonó en mi cabeza. Mi hijo. En la cárcel. Por mi culpa. Pero no por mi culpa. Por su propia culpa. Por sus propias decisiones. Necesito tiempo para pensar, dije. Damián se puso de pie. Lo entiendo. Pero no tiene mucho tiempo. La venta está programada para el próximo miércoles. Si no hace algo antes, perderá su casa. Me entregó una tarjeta con su número. Llámeme cuando decida qué hacer. Tengo todas las pruebas que necesita. Y estoy dispuesto a testificar. Cuando Damián se fue, me quedé sentada en esa sala durante horas. Sin moverme. Sin llorar. Sin sentir nada más que un vacío enorme. Mi hijo. El niño que había criado. El hombre en quien había confiado ciegamente. Me había traicionado de la manera más cruel posible. No solo me había apartado emocionalmente. Me había estado robando activamente.
Había falsificado mi firma. Había creado documentos fraudulentos. Había planeado venderme mi propia casa y dejarme sin nada. Y todo mientras me daba órdenes. Mientras me trataba como si yo fuera un inconveniente. Como si yo no importara. La oscuridad llenó la casa. No encendí las luces. Me quedé ahí sentada en la penumbra, mirando el mar a través de la ventana. Y por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca había sentido hacia mi hijo. Odio. No, no era odio. Era algo peor. Era decepción absoluta. Era el dolor de saber que la persona que más habías amado en el mundo era capaz de destruirte sin remordimiento. Pero junto con ese dolor, también nació algo más. Una determinación fría y clara. Ezequiel había cruzado una línea. Y ahora yo también la cruzaría. Ya no era momento de llorar. Era momento de actuar. No dormí esa noche. Me quedé despierta repasando cada palabra que Damián me había dicho. Cada documento que me había mostrado. Cada fotografía. Y mientras más lo pensaba, más piezas del rompecabezas se encajaban. Por eso Ezequiel había estado tan distante. Por eso las excusas constantes. Por eso nunca tenía tiempo para mí. Estaba ocupado construyendo una vida paralela. Una vida de mentiras. Y yo había sido tan ingenua. Tan ciega. Tan dispuesta a creer en el que nunca sospeché nada. Cuando amaneció el jueves, tomé el teléfono y llamé a Damián. Contestó al primer timbre. Señora Chávez. Necesito todas las pruebas que tenga, dije con voz firme. Necesito saber todo. Cada detalle. Cada documento. Todo. Hubo un silencio breve del otro lado. ¿Estás segura? Una vez que vea todo, no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, respondí. Mi hijo se encargó de eso. Damián suspiró. Entendido. Llegaré a su casa en 1 hora. Y colgó. Mientras esperaba, me di una ducha larga. Me vestí con cuidado. Me peiné. Me maquillé un poco. No porque me importara cómo me veía, sino porque necesitaba sentir que tenía control sobre algo. Que todavía era una persona digna. Que todavía importaba. Preparé café y me senté a esperar. Mi mente estaba extrañamente clara. Ya no había lágrimas. Ya no había confusión. Solo una determinación fría de llegar hasta el fondo de todo esto. Damián llegó puntual. Traía consigo un maletín grande lleno de carpetas. Nos sentamos en la mesa del comedor y empezó a mostrarme todo. Primero, los documentos de la casa. Me explicó cómo Ezequiel había falsificado mi firma en una escritura fraudulenta. Cómo había usado un notario corrupto que ahora estaba siendo investigado por otros casos similares. Cómo había registrado esos documentos falsos en el registro público de la propiedad. Pero si los documentos están registrados, ¿eso significa que la casa ya no es mía?, pregunté con miedo. Damián negó con la cabeza. No. Los documentos son falsos. Una vez que se demuestre el fraude, todo se revierte. Pero necesitamos actuar rápido antes de que se concrete la venta. Luego me mostró el contrato de venta. El comprador era una empresa extranjera. Una compañía fantasma, según Damián. Probablemente es una forma de lavar dinero, explicó. Su hijo va a recibir $180,000 por esta propiedad. Y según lo que investigué, él y su esposa están planeando usar ese dinero para mudarse al extranjero. A España. España. Iban a huirse. Con mi dinero. Con el producto de robarme. Y probablemente nunca los volvería a ver. ¿Y qué hay de la mujer embarazada? ¿Samara?, pregunté. Damián abrió otra carpeta. Me mostró fotografías de ella. Era joven. Bonita. Se veía vulnerable en las fotos. Samara no sabía que él estaba planeando todo esto. Ella creía que Ezequiel realmente iba a dejar a su esposa. Le mostró mensajes. Le hizo promesas. La convenció de que tenían un futuro juntos. Me mostró capturas de pantalla de conversaciones entre Ezequiel y Samara. Los mensajes eran tiernos, románticos, llenos de promesas. Te amo. Voy a dejar a Ivana pronto. Vamos a estar juntos. Nuestro bebé va a crecer en una familia llena de amor.
Cada mensaje era una puñalada. No porque me importara que Ezequiel tuviera otra mujer. Su matrimonio con Ivana era problema de ellos. Pero me dolía ver la facilidad con la que mentía, la naturalidad con la que engañaba, la frialdad con la que hacía promesas que nunca pensaba cumplir. ¿Ella sabe lo de la casa?, pregunté. Damián negó. No. Samara no sabe nada sobre el fraude. Ella solo sabe que Ezequiel la abandonó cuando le dijo que estaba embarazada. Quiero conocerla, dije de repente. Damián me miró sorprendido. ¿A Samara? Sí. Necesito hablar con ella. Necesito que sepamos las dos toda la verdad. Damián dudó. No sé si sea buena idea. Ella está muy frágil emocionalmente. Y usted es la madre de... Exactamente, lo interrumpí. Soy su madre. Y necesito que ella sepa que yo no sabía nada. Que yo tampoco soy su enemiga. Que las dos fuimos engañadas por el mismo hombre. Damián pensó por un momento y luego asintió. Está bien. Puedo arreglarlo. Pero tiene que estar preparada. Samara está enojada. Está dolida. Y probablemente la culpará a usted también. Estoy preparada, dije. Y lo estaba. Esa tarde, Damián me llevó a la ciudad. Manejamos durante 2 horas hasta un barrio modesto. Nos detuvimos frente a un edificio antiguo de departamentos. Ella vive en el tercero, dijo Damián. Subimos por las escaleras. El edificio olía a humedad y comida vieja. Las paredes estaban pintadas de un color crema deslavado. Cuando llegamos a la puerta, Damián tocó suavemente. Se escucharon pasos del otro lado y luego la puerta se abrió. Samara era más joven de lo que pensaba. Tal vez 30 años. Tenía el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. Vestía pants holgados y una camiseta vieja. Su vientre abultado era evidente. Cuando me vio, su expresión cambió. ¿Quién es ella?, le preguntó a Damián con desconfianza. Ella es Fátima Chávez. La madre de Ezequiel, respondió Damián con calma. Los ojos de Samara se abrieron enormes. ¿Su madre? ¿Para qué está aquí? Su voz temblaba entre rabia y miedo. Di un paso adelante. Vine porque necesito que sepas la verdad. Y necesito saber la verdad yo también. Samara me miró con lágrimas en los ojos. ¿La verdad? La verdad es que su hijo me mintió. Me usó. Y ahora me dejó sola con esto. Señaló su vientre. Lo sé, dije con voz suave. Y lo siento mucho. Pero necesitas saber que él también me mintió a mí. Que yo tampoco sabía nada de ti. Y que él está planeando robarse mi casa para huir del país contigo y con su esposa. Samara parpadeó confundida. ¿Huir del país? ¿De qué hablas? Damián intervino. ¿Podemos pasar? Hay mucho que explicar. Samara dudó, pero finalmente se hizo a un lado. Entramos al pequeño departamento. Era simple pero limpio. Nos sentamos en un sofá viejo y Damián empezó a explicarle todo. Le mostró los documentos. El fraude. Los planes de venta. Los planes de mudarse a España. Con cada palabra, el rostro de Samara palidecía más. No puede ser, susurraba. No puede ser verdad. Pero era verdad. Y ella lo sabía. Igual que yo lo había sabido cuando Damián me lo contó. Él me dijo que nos íbamos a casar, dijo Samara con voz rota. Me dijo que ya había hablado con abogados para divorciarse de Ivana. Que solo era cuestión de tiempo. Que en cuanto se resolviera todo, nos íbamos a ir juntos a algún lugar nuevo. Que íbamos a empezar una vida los 3. Él, yo y nuestro bebé. Las lágrimas caían libremente por sus mejillas. La miré y sentí una compasión profunda. No era su enemiga. Era otra víctima. Otra mujer engañada por mi hijo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él?, le pregunté. Hace 3 meses. Justo después de que le dije que estaba embarazada. Ese mismo día dejó de contestarme. Bloqueó mi número. Desapareció. Me acerqué a ella y tomé su mano. Escúchame, Samara. Sé que esto es horrible. Sé que duele. Pero no estás sola. Yo voy a ayudarte.
Vamos a hacer que Ezequiel responda por lo que hizo. A las 2. Samara me miró con ojos llenos de dolor y confusión. ¿Por qué haría eso por mí? Yo me metí con su hijo. Yo. Tú fuiste engañada, la interrumpí. Igual que yo. Y ninguna de las dos merece esto. Damián sacó más documentos. Necesitamos que ambas trabajen juntas. Tenemos que reunir todas las pruebas. Las conversaciones. Los recibos de dinero. Los mensajes. Todo. Y necesitamos actuar antes del miércoles. Samara asintió lentamente. Haré lo que sea necesario. Y yo también. Pasamos el resto de ese jueves organizando todo. Damián, Samara y yo nos convertimos en un equipo silencioso unido por el mismo objetivo, exponer la verdad. Samara me mostró todos los mensajes que Ezequiel le había enviado durante esos 2 años. Cientos de conversaciones. Promesas de amor. Planes de futuro. Fotografías juntos. Y lo más importante, los recibos de las transferencias bancarias. $2,000 cada mes durante 24 meses. $48,000 en total. Dinero que, según descubrimos después, Ezequiel había sacado de una cuenta conjunta que tenía con Ivana. Ella probablemente ni siquiera sabía de esa otra mujer. Damián tomó copias de todo. Organizó los documentos cronológicamente. Creó una línea de tiempo completa que mostraba cada mentira, cada engaño, cada movimiento calculado de mi hijo. Mientras trabajábamos, Samara y yo hablamos. Le conté sobre mi vida, sobre cómo había criado a Ezequiel sola, sobre los sacrificios que hice, sobre la casa de playa y lo que significaba para mí. Y ella me contó su historia también. Cómo había conocido a Ezequiel en un café donde ella trabajaba como mesera. Cómo él la había perseguido durante meses. Cómo le había dicho que su matrimonio era infeliz. Que Ivana solo se había casado con él por dinero. Que él necesitaba a alguien que lo amara de verdad. Yo le creí todo, dijo Samara con voz quebrada. Porque él era tan convincente, tan cariñoso. Me hacía sentir especial. Me decía que yo era diferente a todas las mujeres que había conocido. Que conmigo había encontrado algo real. Escuchaba sus palabras y veía reflejado mi propio dolor. Yo también le había creído todo a Ezequiel. Cada excusa, cada justificación, cada promesa de que las cosas mejorarían. Las dos habíamos sido ciegas. Las dos habíamos querido creer en una versión de él que tal vez nunca existió. ¿Sabías que él tenía una madre?, le pregunté con curiosidad. Samara negó con la cabeza. Nunca te mencionó. Nunca habló de su familia. Cuando le preguntaba, decía que sus padres habían muerto y que no tenía a nadie más. Que por eso su esposa y él eran todo lo que tenían. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Mi hijo le había dicho a su amante que yo estaba muerta. Me había borrado completamente de su narrativa. No solo de su vida presente, también de su pasado. De su historia. Como si yo nunca hubiera existido. Como si los años que pasé criándolo, sacrificándome por él, amándolo, no significaran absolutamente nada. Sentí que las lágrimas querían salir, pero me contuve. No era momento de llorar. Era momento de actuar. Bueno, dije con voz firme, ahora él va a tener que enfrentar a esta madre muerta. Cuando terminamos de recopilar todo, ya era de noche. Damián nos llevó de regreso. Primero dejó a Samara en su departamento. Antes de bajar, ella me abrazó. Gracias, susurró. Gracias por no odiarme. Tú no tienes la culpa, le respondí. Y ese bebé que llevas dentro es inocente. Merece tener una vida digna. Y vamos a asegurarnos de que la tenga. Ella asintió con lágrimas en los ojos y bajó del auto. Cuando llegamos a mi casa, Damián apagó el motor y me miró. ¿Está lista para lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue?, pregunté. El confrontamiento, respondió. Tiene que hablar con su hijo. Tiene que mostrarle que usted sabe todo. Y tiene que hacerlo antes del viernes. ¿El viernes? Ese es el día que él quiere que yo me vaya. Damián asintió. Exactamente. Por eso tiene que adelantarse. Tiene que tomar control de la situación.
No puede dejar que él dicte los términos. ¿Y cómo hago eso?, pregunté. Damián sonrió levemente. Usted lo invita aquí. Le dice que necesita hablar con él urgentemente, que es importante. Y cuando llegue, le muestra todo. Las pruebas, los documentos, las conversaciones con Samara, todo. ¿Y si se niega a venir? No se va a negar. Usted es su madre. Y él todavía cree que tiene control sobre usted. Va a venir pensando que puede manipularla otra vez. Pero esta vez será diferente. Me quedé en silencio pensando en el plan. Tenía sentido, pero también me aterraba, porque significaba enfrentar a mi hijo, mirarlo a los ojos y decirle que sabía todo, que sus mentiras habían terminado, y no sabía si tendría la fuerza para hacerlo. Yo estaré aquí, dijo Damián como si leyera mis pensamientos. No afuera, para que no se sienta emboscado, pero cerca, con Samara. Y si usted nos necesita, entramos. Pero es importante que el primer enfrentamiento sea solo entre ustedes dos, madre e hijo, para que él no pueda decir después que fue presionado o engañado. Asentí lentamente. Está bien. Lo haré. Damián me entregó una carpeta. Aquí está todo. Todos los documentos. Todas las pruebas. Estudiélas esta noche. Memorícelas. Para que mañana cuando hable con él, usted esté completamente segura de cada hecho, de cada fecha, de cada mentira. Tomé la carpeta con manos temblorosas. ¿Y después qué? Después de confrontarlo, ¿qué sigue? Después, dijo Damián con seriedad, usted decide. Puede denunciarlo legalmente por fraude. Puede exigir que asuma la paternidad del bebé de Samara. O puede hacer un acuerdo privado. Pero la decisión tiene que ser suya, no de él. Por primera vez, usted tiene el poder. Esa noche me quedé despierta hasta el amanecer. Leí cada documento, cada mensaje, cada prueba. Lo memoricé todo. Las fechas, los montos, los lugares, las promesas, las mentiras. Y mientras leía, algo dentro de mí se transformaba. Ya no era la madre dolida rogando por atención. Ya no era la mujer invisible que aceptaba migajas de amor. Era alguien diferente, alguien más fuerte, alguien que había sido empujada al límite y ahora estaba lista para empujar de vuelta. El viernes amaneció claro y brillante. El día que se suponía que yo debía irme de mi casa. El día que mi hijo esperaba tomar posesión de mi propiedad. Pero ese día sería diferente. Ese día todo cambiaría. Me levanté temprano. Me di una ducha. Me vestí con mi mejor ropa. Un vestido sencillo pero elegante. Me maquillé. Me peiné con cuidado. Quería verme fuerte. Quería que cuando Ezequiel me viera, supiera que algo había cambiado. Preparé café y desayuné con calma. Luego saqué mi teléfono y le escribí un mensaje a mi hijo. Ezequiel, necesito verte hoy. Es urgente. Ven a la casa a las 2 de la tarde. Es importante. No traigas a Ivana. Tiene que ser solo tú y yo. Envié el mensaje y esperé. La respuesta llegó 10 minutos después. Mamá, hoy es imposible. Tengo que preparar todo para mañana. Ya te dije que necesitamos la casa. Respiré profundo y escribí de nuevo. No es una petición, Ezequiel. Es una orden. A las 2. Aquí. O vas a arrepentirte. Hubo un silencio largo. Podía imaginarlo del otro lado leyendo el mensaje confundido. Yo nunca le había hablado así. Nunca le había dado órdenes. Nunca lo había amenazado. Finalmente respondió. Está bien. Ahí estaré. Llamé a Damián. Va a venir a las 2. Perfecto, dijo él. Samara y yo estaremos en el café que está a 3 cuadras de su casa. Si nos necesita, solo mande un mensaje. Llegamos en 5 minutos. Gracias, Damián, por todo. No me agradezca todavía. Esto apenas comienza. Colgué y miré el reloj. Eran las 9 de la mañana. Tenía 5 horas para prepararme mentalmente.
5 horas para reunir todo el valor que necesitaría. 5 horas antes de que mi vida cambiara para siempre. Caminé por la casa organizando todo. Puse los documentos sobre la mesa del comedor. Cada carpeta claramente marcada. Frau Samara. Mensajes. Transferencias. Contrato de venta. Quería que cuando él entrara, viera todo. Quería que supiera desde el primer momento que ya no había escapatoria. Preparé café fresco. Saqué 2 tazas. No porque quisiera ser hospitalaria, sino porque quería que todo pareciera normal al principio. Quería que él se sintiera cómodo, que bajara la guardia. Y entonces, solo entonces, revelaría todo. A las 2:05, escuché un auto estacionarse afuera. Mi corazón empezó a latir más rápido. Respiré profundo. Me paré frente al espejo del pasillo y me miré. Vi a una mujer de 71 años. Con arrugas. Con canas. Con el cansancio de una vida difícil marcado en su rostro. Pero también vi algo más. Vi fuerza. Vi dignidad. Vi a alguien que ya no iba a ser invisible. Alguien que ya no iba a callar. Alguien que estaba lista para la verdad. Escuché sus pasos acercándose a la puerta. Y esperé. Ezequiel tocó la puerta con suavidad. 2 toques breves. Impacientes. Abrí despacio y ahí estaba mi hijo. Vestía ropa casual pero cara. Pantalón beige y camisa blanca. Su cabello perfectamente peinado. Su rostro mostraba molestia apenas contenida. Mamá, esto tiene que ser rápido. Tengo 1000 cosas que hacer. Ni siquiera me saludó con un beso. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Solo prisa. Solo impaciencia. Pasa, dije con voz tranquila. Demasiado tranquila. Él entró y caminó directo a la sala. Se detuvo en seco cuando vio la mesa del comedor llena de carpetas organizadas. ¿Qué es todo esto?, preguntó girando hacia mí. Su rostro mostraba confusión. Todavía no entendía. Todavía creía que tenía control. Cerré la puerta con seguro. El sonido del pestillo pareció alertarlo. Siéntate, Ezequiel, dije señalando la silla frente a la mesa. No quiero sentarme. Dime qué pasa. Siéntate, repetí. Esta vez mi voz era firme, autoritaria. El parpadeo sorprendido. Pero obedeció. Se sentó lentamente sin quitarme los ojos de encima. Yo me senté frente a él. Entre nosotros, todas las pruebas de sus mentiras. Todo el dolor que me había causado documentado en papel. Voy a hacerte una pregunta. Empecé con calma. Y quiero que me respondas con la verdad. ¿Por qué me pediste que desocupara esta casa? Ezequiel suspiró con impaciencia. Ya te lo dije. Ivana va a hacer su cumpleaños aquí. Necesitamos espacio. Necesitamos privacidad. Mentira, dije con voz cortante. Tomé la primera carpeta y la abrí. Saqué el contrato de venta y lo puse frente a él. La verdad es que planeabas venderme mi propia casa. Esta casa que yo compré con mi dinero. Con mis años de trabajo. Con mis sacrificios. Vi cómo su rostro palidecía. Cómo sus ojos se movían rápidamente leyendo el documento. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó con voz tensa. No importa de dónde lo saqué, respondí. Lo importante es que es real. Y que sé todo. Saqué los documentos fraudulentos. Las escrituras falsas con mi firma falsificada. Cometiste fraude, Ezequiel. Falsificaste mi firma. Creaste documentos falsos. Registraste esta propiedad a tu nombre sin mi consentimiento. Todo para robarme. Ezequiel se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. No sé quién te metió estas ideas en la cabeza, pero... Siéntate, ordené con una voz que no reconocí como mía. Era dura, fría, llena de autoridad. Ezequiel se quedó paralizado. Lentamente volvió a sentarse. No he terminado, continué. Abrí la segunda carpeta. La de Samara. Puse las fotografías sobre la mesa. Ezequiel con ella. Abrazándola. Besándola. Su rostro se descompuso completamente. ¿Quién te dio esas fotos? Un investigador privado,
respondí con calma. Contratado por la familia de Samara Rocha. La mujer con la que has estado teniendo una relación durante 2 años. La mujer a quien le prometiste que dejarías a tu esposa. La mujer a quien le dabas $2,000 mensuales. La mujer que ahora está embarazada de 5 meses. De tu hijo. Cada palabra era una bala. Cada revelación un golpe directo. Ezequiel intentó hablar, pero no salieron palabras. Solo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Y cuando ella te dijo que estaba embarazada, continué sin piedad. Tú la abandonaste. Cambiaste tu número. Bloqueaste sus llamadas. Desapareciste como un cobarde. Dejándola sola. Sin dinero. Sin apoyo. Con un bebé en camino. Puse los recibos de las transferencias sobre la mesa. Los mensajes impresos. Las promesas de amor. Las mentiras. Todo esto es tuyo, Ezequiel. Cada mensaje. Cada promesa. Cada mentira que le dijiste a esa pobre mujer. Ezequiel finalmente encontró su voz. Mamá, yo puedo explicar. No. Lo interrumpí. Ya no hay más explicaciones. Ya no hay más excusas. Solo hay hechos. Y el hecho es que mi hijo es un mentiroso. Un ladrón. Un manipulador. Y un cobarde. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos, pero mi voz no tembló. Le dijiste a Samara que yo estaba muerta. Que no tenías familia. Me borraste de tu vida completamente. Y mientras tanto me llamabas dándome órdenes. Tratándome como si fuera basura. Como si no valiera nada. Ezequiel bajó la mirada. No podía sostener mis ojos. ¿Sabes cuánto me dolió descubrir todo esto? Continué. No solo que me estabas robando. No solo que tenías otra mujer. Sino darme cuenta de que durante años me has estado mintiendo. Excluyéndome. Haciéndome sentir invisible. Y yo lo justificaba todo. Porque eres mi hijo. Porque te amo. Porque creí que tú me amabas a mí. Yo te amo, mamá, dijo Ezequiel con voz débil. Pero sonaba falso. Vacío. No, respondí con firmeza. Tú no me amas. El amor no roba. El amor no miente. El amor no abandona. Tú solo me has usado. Y ahora se acabó. Ezequiel levantó la mirada. Había miedo en sus ojos. Finalmente estaba entendiendo que esta vez era diferente. Que ya no podía manipularme. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con voz temblorosa. Voy a denunciarte, dije con calma. Por fraude. Tienes copias de documentos falsos. Firmas falsificadas. Intentaste vender una propiedad que no es tuya. Eso es un delito grave. Podrías ir a la cárcel. No puedes hacerme eso, dijo Ezequiel levantando la voz. Soy tu hijo. Exactamente, respondí. Eres mi hijo. Y por eso esto duele tanto. Porque tú sabías cuánto significaba esta casa para mí. Sabías todo lo que sacrifiqué para tenerla. Y aún así decidiste quitármela. Sin remordimiento. Sin compasión. Ezequiel se puso de pie nuevamente. Esta vez con rabia. ¿Sabes qué? Tienes razón. Quise vender la casa. Porque la necesito. Necesito ese dinero. Ivana y yo tenemos planes. Tenemos deudas. Tenemos una vida que mantener. Y tú solo tienes esta casa vieja donde vienes a esconderte del mundo. ¿Para qué la necesitas? Eres vieja. Ya no vas a vivir mucho más. Es mejor que ese dinero lo use alguien que todavía tiene futuro. Sus palabras me golpearon como cachetadas. Pero ya no me dolían como antes. Porque ahora veía claramente quién era realmente. Así que eso es lo que piensas de mí, dije con voz tranquila. Que soy vieja. Que no tengo futuro. Que no merezco nada porque ya casi me muero. Ezequiel pareció darse cuenta de lo que había dicho. Intentó retractarse. No, mamá, yo no quise decir. Si quisiste, lo interrumpí. Y sabes qué es lo más triste. Que yo te di todo. Todo lo que tenía. Todo lo que era. Y tú lo tomaste como si fuera tu derecho. Como si yo te debiera algo. Pero ya no más. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje rápido.
Ya pueden venir. Ezequiel me miró confundido. ¿A quién le escribiste? No respondí. Solo esperé. 2 minutos después se escuchó que tocaban la puerta. Me levanté y abrí. Ahí estaban Damián y Samara. Cuando Ezequiel vio a Samara, todo el color desapareció de su rostro. Se puso de pie bruscamente. ¿Qué hace ella aquí? Samara entró con Damián detrás de ella. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero su expresión era de determinación. Vine a que me mires a la cara, dijo Samara con voz temblorosa pero firme. Vine a que veas lo que me hiciste. Ezequiel retrocedió. Samara, yo puedo explicar. No hay nada que explicar, dijo ella. Me usaste. Me mentiste. Y cuando te dije que estaba embarazada de tu hijo, me abandonaste como si nunca hubiera significado nada. Se llevó la mano al vientre. Este bebé es tuyo. Y vas a tener que hacerte responsable. Ezequiel miró alrededor buscando una salida. Pero no había ninguna. Estaba acorralado. Finalmente, la verdad lo había alcanzado. Esto es una trampa, dijo con desesperación. Ustedes planearon todo esto para... ¿Para qué, Ezequiel? Lo interrumpí. ¿Para exponer tus mentiras? ¿Para protegerme de tu robo? ¿Para exigir que asumas tus responsabilidades? Sí, exactamente para eso. Damián dio un paso adelante. Señor Chávez, tengo aquí todas las pruebas de fraude, falsificación de documentos y abandono de responsabilidad paterna. Su madre tiene derecho de denunciarlo. Y Samara también. Pero están dispuestas a hacer un acuerdo si usted colabora. Ezequiel me miró con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Qué quieres de mí? Respiré profundo. Quiero que canceles la venta de la casa. Quiero que devuelvas la propiedad a mi nombre legalmente. Quiero que te hagas una prueba de paternidad y asumas la manutención del bebé de Samara. Y quiero que salgas de mi vida. Mi voz se quebró en la última frase. Porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Y decir esas palabras me destrozaba. ¿Y si no acepto? Preguntó con voz desafiante. Entonces mañana mismo presentamos las denuncias, respondió Damián. Fraude. Falsificación. Y buscaremos que enfrentes cargos criminales. Podrías pasar años en prisión. Ezequiel se dejó caer en la silla. Puso su cabeza entre sus manos. Y por primera vez desde que llegó, pareció entender realmente en qué situación estaba. No había salida. No había manera de manipular esto. La verdad había ganado. Y él había perdido todo. Ezequiel levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba pálido, demacrado. Ya no quedaba nada de la arrogancia que traía cuando llegó. Solo quedaba un hombre acorralado por sus propias mentiras. Está bien, dijo con voz ronca. Haré lo que pidan. Cancelaré la venta. Devolveré la casa a tu nombre. Me haré la prueba de paternidad. Miró a Samara con algo que parecía vergüenza. Y pagaré la manutención del bebé. Samara asintió con lágrimas en los ojos. No era el final que ella había soñado, pero al menos era justicia. Damián sacó unos documentos de su portafolio. Necesito que firme aquí. Es un acuerdo legal donde se compromete a todo lo que acaba de decir. Si incumple cualquier punto, las denuncias se presentarán automáticamente. Ezequiel tomó la pluma con mano temblorosa y firmó cada página. Cuando terminó, Damián recogió los documentos. Tiene hasta el lunes para iniciar los trámites de reversión de la propiedad. Y la prueba de paternidad debe hacerse esta misma semana. Ezequiel asintió sin decir nada. Se puso de pie lentamente y me miró. ¿Puedo hablar contigo a solas un momento? Miré a Damián y a Samara. Ellos salieron al porche dándonos espacio. Ezequiel y yo nos quedamos en silencio por un momento largo. Lo siento, mamá, dijo finalmente. Pero su disculpa sonaba vacía. Como palabras dichas por obligación, no por verdadero arrepentimiento. No lo sientes, respondí con tristeza. Solo sientes que te atraparon, que tus planes fracasaron, pero no sientes haberme lastimado. Él bajó la mirada. Necesitaba el dinero. Las cosas con Ivana están mal. Tenemos deudas.
Ella quiere un estilo de vida que yo no puedo mantener. Y pensé que si vendía la casa, podríamos empezar de nuevo en otro lado. ¿Y yo qué? Pregunté. ¿Dónde quedaba yo en esos planes? Ezequiel no respondió, porque la respuesta era obvia. Yo no quedaba en ningún lado. Yo era prescindible. Vete, dije finalmente. Firma los papeles. Cumple con tus obligaciones. Pero después de eso, no quiero volver a verte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedes hablar en serio. Soy tu hijo. Eras mi hijo, corregí. El hijo que yo crié, que yo amé, ya no existe. No sé quién eres tú, pero no eres el hombre que yo pensé que habías llegado a ser. Ezequiel intentó acercarse, pero yo retrocedí. Por favor, mamá. No, dije con firmeza. Ya no hay más súplicas. Ya no hay más oportunidades. Agotaste todas. Ahora vete. Ezequiel caminó hacia la puerta arrastrando los pies. Antes de salir se volteó una última vez. Te amo, mamá. Pero yo no respondí, porque esas palabras ya no significaban nada para mí. Él salió y cerró la puerta detrás de sí. Escuché su auto arrancar y alejarse. Y con ese sonido, sentí como si una parte de mi vida se cerrara para siempre. Damián y Samara volvieron a entrar. Me vieron de pie en medio de la sala, inmóvil, mirando la puerta cerrada. Samara se acercó y me abrazó. Las dos lloramos juntas. Dos mujeres heridas por el mismo hombre, pero ahora libres de sus mentiras. Los días siguientes fueron extraños. Ezequiel cumplió con todo lo prometido. Los papeles de reversión de la propiedad llegaron. La casa volvió a estar legalmente a mi nombre. Se hizo la prueba de paternidad que confirmó que el bebé era suyo. Firmó un acuerdo de manutención donde se comprometía a pagar $1,200 mensuales hasta que el niño cumpliera 18 años. Todo quedó legalmente establecido. Pero no volvió a llamarme. No volvió a buscarme. Simplemente desapareció de mi vida como yo le había pedido. Samara me visitaba seguido. Nos hicimos amigas de una manera extraña pero genuina. Yo la acompañé a sus citas médicas. Le ayudé a preparar el cuarto del bebé en su pequeño departamento. Compramos ropa juntas. Pintamos las paredes de amarillo suave. Y mientras preparábamos ese espacio para una nueva vida, yo sentía que algo en mí también renacía. Ya no era solo la madre abandonada. Ya no era solo la mujer invisible. Era alguien que había enfrentado la traición más profunda y había sobrevivido. Alguien que había elegido la dignidad sobre la comodidad de seguir fingiendo. Un día, mientras tomábamos té en mi casa, Samara me preguntó, ¿lo extrañas? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé honestamente antes de responder. Extraño al niño que fue. Extraño al hijo que creí tener. Pero al hombre que resultó ser, no, a ese no lo extraño. Samara asintió entendiendo. Yo tampoco, dijo tocando su vientre. Pero este bebé merece algo mejor que un padre mentiroso. Y voy a asegurarme de que lo tenga. Y yo te voy a ayudar, prometí. Y lo decía en serio. Mis amigas, las que había cancelado para ese fin de semana que nunca sucedió, finalmente vinieron a visitarme. Les conté todo. Cada detalle de lo que había pasado. Miriam lloró conmigo. Las otras me abrazaron con fuerza. Eres la mujer más valiente que conozco, me dijo una de ellas. Yo no me sentía valiente. Me sentía cansada, triste, pero también aliviada. Porque ya no tenía que cargar con el peso de las mentiras. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. La verdad dolía, pero también liberaba. La casa de playa volvió a ser mi refugio. Pero ahora con un significado diferente. Ya no era solo el lugar donde venía a escapar. Era el símbolo de mi resistencia. De mi valor. Del hecho de que yo importaba. De que mi vida tenía valor más allá de ser madre. Las olas seguían llegando a la orilla cada día. El sol seguía saliendo cada mañana. Y yo seguía aquí. De pie. Respirando. Viviendo. No de la manera que había planeado. No con la familia que había soñado, pero viviendo al fin con verdad, con dignidad, y con la certeza de que ya nadie volvería a hacerme invisible.
Samara dio a luz 3 meses después. Un niño hermoso y sano al que llamó Mateo. Yo estuve ahí en el hospital cuando nació. Fui la primera en cargarlo después de su madre. Y mientras miraba ese rostro pequeño e inocente, sentí algo inesperado. Amor. No porque fuera mi nieto biológicamente, sino porque era la promesa de algo nuevo. De algo no contaminado por las mentiras del pasado. Ezequiel nunca conoció a su hijo. Nunca preguntó por él. Solo enviaba el dinero cada mes como ordenaba el acuerdo. Cumplía con su obligación legal, pero no emocional. Y tal vez era mejor así. Porque Mateo merecía estar rodeado de gente que realmente lo amara. Y Samara y yo lo amábamos. Con toda la fuerza de 2 mujeres que habían aprendido que la familia no siempre es sangre. A veces la familia es quien elige quedarse. Quien elige amarte cuando sería más fácil irse. Han pasado 2 años desde aquel viernes que cambió mi vida para siempre. 2 años desde que enfrenté a mi hijo y recuperé mi dignidad. 2 años desde que dejé de ser invisible. Y mientras miro hacia atrás, me doy cuenta de cuánto he cambiado. No solo en lo externo, sino en lo más profundo de mi ser. Ya no soy la misma Fátima que justificaba cada desplante. La que aceptaba migajas de afecto como si fueran suficientes. La que se hacía pequeña para no incomodar a nadie. Esa mujer ya no existe. Y aunque a veces la extraño por lo simple que era su vida, no la quiero de vuelta. Ahora vivo mis días con una claridad que antes no tenía. Me levanto cada mañana en mi casa de playa, esa casa que estuve a punto de perder, y agradezco estar aquí. Agradezco haber tenido el valor de enfrentar la verdad. Porque la verdad, aunque dolorosa, siempre es mejor que vivir en la ilusión. Samara y el pequeño Mateo se mudaron hace un año a un departamento más grande, no muy lejos de aquí. Yo los veo casi todos los días. He visto a Mateo dar sus primeros pasos. Escuché sus primeras palabras. Y cuando me mira con esos ojitos brillantes y me dice abuela Fátima, mi corazón se llena de un amor que nunca imaginé posible después de tanto dolor. Ezequiel sigue enviando el dinero de la manutención. Puntual. Mecánico. Sin una nota. Sin una llamada. Sin nada que indique que ese niño significa algo más para él que una obligación legal. Y está bien. Porque Mateo tiene todo lo que necesita. Tiene una madre que lo adora. Tiene amigos que lo cuidan. Y tiene a mí, una mujer que aprendió que el amor verdadero no se mide en sangre sino en presencia. En estar ahí cuando importa. En no desaparecer cuando las cosas se ponen difíciles. Y yo nunca voy a desaparecer de la vida de Mateo. Esa es mi promesa. A veces me pregunto qué habría pasado si Damián nunca hubiera tocado mi puerta esa tarde. Si nunca hubiera descubierto el fraude. Si Ezequiel hubiera logrado vender la casa y huir del país con ese dinero. Probablemente yo habría pasado el resto de mis días creyendo que era mi culpa. Que no había sido suficiente. Que merecía ser olvidada. Pero la vida, de maneras misteriosas, me dio la oportunidad de ver la verdad. Y aunque dolió de formas que nunca imaginé posibles, también me liberó. Me dio mi vida de vuelta. Me recordó que yo importaba. Que mi historia no había terminado. Que todavía tenía mucho que dar, mucho que vivir, mucho que ser. Mis amigas siguen visitándome regularmente. Ahora si usamos esas tazas que compré hace 2 años. Cocinamos juntas. Nos reímos. Contamos historias de nuestras vidas largas y complicadas. Y en esos momentos, rodeada de mujeres que me ven, que me valoran, que celebran mi existencia, me doy cuenta de que tengo algo que nunca tuve con mi hijo en los últimos años. Tengo conexión real. Tengo reciprocidad. Tengo amor que no pide disculpas por existir. Miriam me dijo hace poco, perdiste un hijo, pero ganaste una familia verdadera. Y tiene razón. Esta familia que he construido con Samara, con Mateo, con mis amigas, es más real que los lazos de sangre que me ataban a alguien que nunca realmente me vio. No voy a mentir y decir que ya no duele. Hay noches en las que miro las fotos viejas de Ezequiel de niño y lloro por lo que pudo haber sido. Lloro por el hijo que perdí. O tal vez lloro por el hijo que nunca tuve realmente. Lloro por los años que desperdicié esperando que cambiara. Esperando que me viera. Esperando que me amara como yo lo amaba a él. Pero esas lágrimas ya no me destruyen. Son solo parte del proceso de soltar. De aceptar que algunas relaciones,
incluso las más sagradas, a veces tienen que terminar para que podamos sobrevivir. Y yo elegí sobrevivir. Elegí vivir con dignidad en lugar de morir lentamente siendo invisible. He aprendido que el amor de madre no significa aceptar cualquier cosa. No significa ser un felpudo emocional para tus hijos. No significa desaparecer para que ellos brillen. El amor verdadero, el amor sano, requiere respeto mutuo. Requiere reciprocidad. Requiere que ambas partes se vean, se escuchen, se valoren. Y cuando eso no existe, cuando solo hay una persona dando y otra tomando sin fin, eso no es amor. Es abuso. Y está bien alejarse de eso. Está bien poner límites. Está bien decir basta. Incluso cuando la persona del otro lado es tu propio hijo. A mis 73 años, he descubierto una libertad que nunca conocí. La libertad de vivir sin culpa. Sin la necesidad constante de justificar mi existencia. Sin tener que ser menos para que otros se sientan más. Ahora ocupo espacio sin pedir permiso. Hablo sin miedo a molestar. Digo no sin dar explicaciones largas. Y cuando alguien intenta hacerme sentir pequeña, me acuerdo de aquella tarde en que enfrenté a mi hijo. Me acuerdo de la fuerza que encontré cuando no creía tenerla. Y me sostengo en esa versión de mí. En la Fátima que decidió que valía. Que decidió que su vida importaba. Que decidió que ya era suficiente de ser invisible. Esta casa de playa sigue siendo mi refugio. Pero ahora también es un lugar de celebración. Aquí Samara y yo organizamos el primer cumpleaños de Mateo. Aquí mis amigas y yo celebramos nuestras vidas largas y hermosas. Aquí he llorado, sí. Pero también he sanado. Cada rincón de esta casa tiene ahora recuerdos nuevos. Recuerdos que no están manchados por el abandono y el desprecio. Recuerdos de risas genuinas. De abrazos sinceros. De amor que no pide nada a cambio excepto ser correspondido. Y eso es más valioso que cualquier cosa que Ezequiel pudiera haberme dado. Si pudiera hablarle a la mujer que era hace 2 años, a esa Fátima que lloraba en la cocina después de esa llamada terrible, le diría, vas a estar bien. Va a doler más de lo que imaginas. Vas a descubrir cosas que te romperán el corazón. Vas a tener que tomar decisiones que nunca pensaste que tendrías que tomar. Pero del otro lado de ese dolor, hay vida. Hay libertad. Hay una versión de ti misma que es más fuerte, más clara, más completa de lo que jamás fuiste. Y esa mujer, esa Fátima que nacerá del dolor, vale cada lágrima. Vale cada noche sin dormir. Vale cada momento de incertidumbre. Porque esa mujer ya no vivirá arrodillada rogando por amor. Esa mujer vivirá de pie, con la cabeza en alto, sabiendo exactamente cuánto vale. Y ahora, mientras el sol se pone sobre el océano pintando el cielo de naranjas y rosas, mientras escucho las olas que siempre han estado aquí siendo mi testigo silencioso, me hago una pregunta. Una pregunta que quiero compartir contigo, quien sea que estés leyendo o escuchando esta historia. ¿Alguna vez has sentido que intentaron borrarte de tu propia historia? ¿Alguna vez has sido invisible en tu propia vida? ¿Alguna vez has aceptado menos de lo que mereces porque tenías miedo de quedarte sola? Si tu respuesta es sí, quiero que sepas algo. Quiero que sepas que no estás sola. Que tu dolor es válido. Que tu historia importa. Y que nunca, nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Para decir basta. Para exigir el respeto que mereces. Para recordar que tú también importas. No permitas que nadie te haga sentir que eres demasiado vieja, demasiado insignificante, demasiado cualquier cosa para merecer dignidad. No permitas que te convenzan de que debes agradecer las migajas. No permitas que te borren. Porque tú eres la protagonista de tu propia historia. Y ninguna historia vale la pena si la protagonista es invisible. Yo tardé 71 años en aprenderlo. Pero lo aprendí. Y ahora vivo cada día recordándolo. Recordando que soy suficiente. Que siempre lo fui. Que siempre lo seré. Esta es mi historia. La historia de cómo me perdí y cómo me encontré. La historia de cómo mi hijo intentó borrarme y cómo yo me negué a desaparecer. La historia de cómo el peor día de mi vida se convirtió en el inicio de mi verdadera libertad. Y si hay algo que quiero que te lleves de todo esto, es esto: nunca es demasiado tarde. Nunca eres demasiado vieja. Nunca es demasiado difícil. Siempre, siempre puedes elegir verte. Elegir valorarte.
Elegir vivir con la dignidad que mereces. Porque al final del día, la única aprobación que realmente necesitas es la tuya propia. Y una vez que la tienes, nadie puede quitártela. Nadie puede hacerte invisible. Porque tú ya te ves. Y eso lo cambia todo. ¿Y tú, ya te ves? ¿O todavía estás esperando que alguien más te diga que vales? Piénsalo. Y si descubres que has estado invisible, tal vez es momento de hacer lo que yo hice. Tal vez es momento de decir basta. De exigir tu lugar. De recordar que tu historia también importa. Porque importa. Créeme. Importa más de lo que imaginas.